Muchas gracias, Gerardo, por tener la gentileza de estar aquí con nosotros algunos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Un saludo a ti y Eh, a todo tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo viste los resultados de Coneval dados a conocer este jueves? Bueno, muy interesantes. Creo que revelan avances importantes en distintas dimensiones. También nos ilustran en dónde ha habido retrocesos y qué es lo que habría que modificar hacia adelante. Pero en general creo que los resultados son muy positivos. Una reducción muy significativa de la tasa de pobreza multidimensional en el país. 5 millones de personas pobres menos hoy de las que había al inicio de esta administración en 2018. Creo que eso se dice fácil, pero es algo que no habíamos visto en otros episodios. Y creo que esta reducción, junto con la mejoría en los niveles de ingreso de las personas más pobres del país, que redujo la tasa de pobreza extrema medida únicamente en la parte de ingresos a sus niveles históricos más bajos, es algo que es digno de celebrarse. Y en ese sentido creo que es una señal muy importante de que hay cosas que están funcionando bien. Creo que la parte de las políticas sociales y las políticas laborales que se han implementado están ayudando, pero también hay que reconocer que hay algunos indicadores que señalan algunos retrocesos que de no haber ocurrido hubiéramos tenido todavía un resultado aún mejor. Y me refiero específicamente al tema de la cobertura en acceso a servicios de salud, que hubo un retroceso muy importante. Ya de 2018 al 20 se había notado y del 2020 al 22 se agudizó aún más. Y eso pues impidió que los resultados fueran todavía mejores de lo que ya de por sí fueron. Y ahí creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que el gobierno tiene que la responsabilidad de buscar de alguna manera transmitir a la población cómo es el acceso en el nuevo sistema de servicios de salud que está ofreciendo el gobierno, cómo va a ocurrir que la gente sepa que no está desprotegida, que la gente sepa que si tiene alguna enfermedad, a dónde recurrir, etcétera. Porque si no, pues cuando justo lo que ocurre es, como en esta encuesta se revela, pues 30 millones de mexicanos más que en 2018 dijeron no tener acceso a servicios de salud, aunque muy probablemente muchos de ellos se asistieran a sus centros de salud, a sus clínicas, a sus hospitales, a los que iban antes, seguirían recibiendo el servicio, pero hoy muchos de ellos hoy no lo saben. Y creo que ese es un problema de comunicación y de administración y de gestión de todo el sistema de salud, que en parte tuvo que ver con la pandemia, que fue muy complicada de administrar y que afectó mucho al sistema de salud, pero también creo que tuvo que ver con una transición o un intento de transición del Seguro Popular a lo que se llamaba el INSABI, que pues, Ujú. fue fallido, fue un fracaso rotundo, a grado Sí. tal que ya se abandonó incluso ese proyecto y ahora se está en búsqueda de sustituirlo por un nuevo sistema que es la expansión del IMSS Bienestar. Sí. Es importante lo que señalas, importante los logros, sobre todo tomando en cuenta que está ahí atravesada la pandemia y que eso le dio digamos, una característica muy especial a la medición y al logro. Pudo haber sido mayor si la pandemia no hubiera estado ahí metida, ¿no? Así es, creo que, digamos, esto es realmente un logro muy significativo que haya ocurrido en un lapso tan corto con una pandemia en medio. Recordemos que en otros episodios donde hemos tenido crisis importantes, digamos 94, 95, por decir un ejemplo, en 94 con la crisis macroeconómica, la tasa de pobreza brincó de manera muy significativa y nos tomó pues 4 años regresar al nivel de pobreza previo que teníamos, 4 años más. Ahora, en solo 2 años, ya se ha regresado al nivel de pobreza que se tenía previo a la pandemia. En el 2008-2009, recordemos que con la crisis financiera global, las tasas de pobreza que subieron de 2006 a 2008 siguieron subiendo hasta 2014. O sea, durante 8 años siguió subiendo la pobreza en aquella crisis. Entonces, creo que eso revela pues que hay cosas que se están haciendo bien, que las reformas que se hicieron en el mercado laboral para aumentar el salario mínimo, para Ujú. eliminar el outsourcing, junto con los programas sociales que se han implementado en esta administración, y el hecho de que la inversión pública ha estado centrada o concentrada en la zona más pobre del país, que como se sabe es la zona sur-sureste, pues todo eso ha tenido un impacto, creo que significativamente favorable para la evolución de la pobreza en el país. Y creo que eso, insisto, es algo digno de celebrarse en un contexto particularmente difícil
y que en ese sentido creo que no se debe escatimar pues el reconocimiento al trabajo logrado en esta materia, sin dejar de señalar, por supuesto, los pendientes que aún tenemos hacia adelante. Esa es la primera parte.